Marta Arnold, soy psicóloga y tengo un doctorado en neurociencias. Dirijo el Instituto de Neurociencias Rafaela y trabajan conmigo un equipo de colegas que son psicólogos, varios, tenemos psiquiatras, fonoaudiólogos y la idea del Instituto de Neurociencias es un poco trabajar sobre todo lo que tiene que ver con la clínica de la salud mental, sí, y el abordaje de todas las patologías con incidencia neurológica y psiquiátrica en general, ¿no? La patología neuropsicológica. Mi nombre es Florencia Ebrard, soy psicóloga, formo parte del equipo clínico del Instituto de Neurociencias Rafaela y estoy en la unidad de psicoterapia cognitivo-conductual, que es el abordaje psicoterapéutico que realizamos aquí dentro del instituto. Algo comentábamos anteriormente de una pequeña definición de lo que es la salud mental, teniendo en cuenta el equilibrio de una persona en su entorno sociocultural, socioeconómico, intelectual y otros derivados, se podría decir así. Pero bueno, nos gustaría saber cómo definirían ustedes a la salud mental. Bueno, creo que tiene que ver con esto que dijiste, ¿no? Con este estado de bienestar, de equilibrio que se intenta mantener entre lo que son variables biológicas, variables individuales, variables que tienen que ver con la persona, con cuestiones sociales, con la interacción de los individuos con los otros, con cuestiones que tienen que ver justamente con cómo me puedo ir acomodando a este intercambio permanente que tengo entre mi organismo y el estado, ¿no? Físico, psíquico, biopsíquico, ¿no? Y el otro, el entorno, ¿no? Y cómo de esa adaptación y de ese estado de equilibrio surge de alguna manera esta definición de salud mental, ¿no? Y es importante por todo lo que implica, digamos, el enfrentarnos, ¿no? a la realidad, el poder vincularnos con nosotros, el poder llevar adelante estrategias de afrontamiento que sean efectivas y funcionales, ¿no? a la realidad del medio, para mantenernos, ¿no? autorregulados también emocionalmente. Cuestión que lo que veníamos hablando en relación a la pandemia se ha desestructurado mucho, digamos, ha sido una realidad, digamos, que ha puesto, digamos, nos ha desestabilizado bastante, ¿no? frente a este equilibrio y ha puesto, ¿no? a prueba todos los recursos, ¿no? cognitivos, emocionales, habituales, ¿no? en nosotros para enfrentar las situaciones, ¿no? en nuestro medio. Perdón, ¿no? Pero yo digo, nosotros somos eminentemente seres sociales, ¿no? El ser humano es un individuo que es gregario, que vive en comunidad. Entonces, imagínense que esta pandemia viene de alguna manera a tocar justo uno de los aspectos más fuertes, más fundantes de la estructura y de lo que es el psiquismo también, ¿no? El poder estar con el otro, compartir con el otro, crecer con el otro. Entonces, esto viene un poco hoy a estar, ¿no? En jaque, ¿no? Y entonces nos pone a prueba con todos los mecanismos que tengamos para sobrellevarlo de la mejor manera, resolviendo problemas, que es una de las funciones fundamentales que tiene que tener nuestro cerebro, nuestra capacidad para resolver situaciones novedosas. Esta es una situación novedosa, la que vivimos. Creo que las características que tenemos socioculturales los argentinos nos llevan a ponernos en una situación de mayor estrés hoy con esto. No es lo mismo una población en donde a lo mejor, el tema de los abrazos, los besos, el contacto afectivo no era algo habitual, no era algo común en esa sociedad, que en una sociedad como la nuestra, en donde eso es igual, por ejemplo, con las reuniones sociales. Hay países en donde las reuniones sociales no son como acá, que alguien te toca el timbre, viene un amigo y te vengo a ver, pasaba por acá y te veo. Eso incluso hasta no está a veces bien tomado, bien visto en otras comunidades. Y para nosotros eso ha sido todo un verdadero cambio. Sí, la verdad que en este último tiempo han aumentado mucho las consultas, ya sea de pacientes que tenían, digamos, algún cuadro de base y toda esta situación lo ha exacerbado, sí, han aumentado muchísimo los niveles de ansiedad, de estrés,
personas en donde tenían una predisposición, ¿no?, a angustiarse o deprimirse. Toda esta situación los ha desestabilizado aún más. Y en líneas generales, el que no lo afecta directamente, hoy por hoy, digamos, en algún momento, digamos, en la sesión o demás, se nota que la gente está desbordada, digamos, ya en este punto por este tema, por, bueno, no solamente ya la situación del encierro y toda esta cuestión del aislamiento social, que era lo que más por ahí impactaba al principio, sino porque están viviendo, ¿no?, la pérdida de algún ser querido, de algún conocido, alguien que está internado grave, y bueno, y eso amenaza, digamos, más directamente la integridad, ¿no?, física de uno y de los otros también. Entonces es un contexto, digamos, que está impactando bastante en la comunidad en general. Sí, yo, por ejemplo, lo que noto mucho en lo que yo trabajo con adultos y adultos mayores, en la población que estoy viendo en este momento, noto el impacto, sobre todo en el adulto mayor, el impacto del aislamiento es tremendo. Muchos de ellos, o sea, la temporalidad, la noción del tiempo es muy diferente en una etapa de adulto mayor, ¿no?, que en la etapa que uno puede tener como adulto o como joven, ¿no? Es decir, un año en la vida de un adulto mayor es muchísimo tiempo pasado sin ver a sus nietos, sin estar con sus afectos, sin estar con los espacios de estimulación. Eso es un tema muy importante, porque ¿qué es lo que nosotros observamos? Que el deterioro, incluso las publicaciones están mostrando también mucho eso, están haciendo hincapié, es que los pacientes que cursaban con algún tipo de deterioro cognitivo leve, ese deterioro hoy se ha incrementado mucho, con una rapidez mucho mayor que la que nosotros observamos cuando los pacientes llevan adelante tareas de estimulación en talleres, actividades al aire libre, actividad física, vínculos sociales e interacción social con otros. Esa pérdida de esos espacios ha favorecido un declive cognitivo, un aumento de la patología, de las dificultades en memoria, de las dificultades en atención, en el funcionamiento cotidiano. Son pacientes que llegan hoy, uno venía siguiéndolos y ve que ahora, por ejemplo, se han incrementado las dificultades para manejarse solo en la casa, algo que antes no teníamos, o empezaron las dificultades en habilidades de la vida diaria básicas, como la higiene, el cuidado en la alimentación. Entonces, todo eso son pautas, digamos, de alguna manera de alerta a tener en cuenta para ver cómo vamos a intervenir en esto, ¿no? Desde pautas generales, digamos, uno insiste mucho en tratar de hacer, digamos, de esta situación que es completamente desfavorable, el tratar de tener una perspectiva, ¿no?, un poco más flexible, digamos, frente a la realidad, un poco más optimista, no tan centrada, digamos, en lo negativo, que bueno, que es una forma de verla después de más de un año, ¿no?, de sostenimiento, ¿no?, de esta situación con muchísimo grado de estrés y de agotamiento que lleva, ¿no?, a que la percepción sea, ¿no?, muy pesimista, muy negativa, pero bueno, apuntar a tener una perspectiva un poco más flexible de esto que nos ayude a, ¿no?, encarar estrategias más funcionales, digamos, de mantenimiento de rutinas, de poder autorregularnos, ¿no?, en los contextos, ¿no?, sociales y familiares, ¿no?, en un contexto en el que la rutina, digamos, cambió en muchos casos completamente, en un contexto de incertidumbre, ¿no? El ser empático, digamos, con el otro, el entender que todos la estamos pasando en mayor o menor medida mal, digamos, en esta situación, estamos siendo afectados. Entonces el defender siempre, ¿no?, el punto de vista del otro sin considerar cuánto le está sin considerar cuánto le está afectando al otro, es también una medida que bueno, que genera, nos desregula bastante y nos lleva, ¿no?, a tener conductas muy desadaptativas, ¿no?, en este contexto. Así que sí, bueno. Yo pensaba también en como así claves para
para pensarnos desde otro lugar, ¿qué puedo hacer, ¿no? Desde casa? Yo siempre trato de pensar, bueno, muchos pacientes llegan y siguen viéndonos. Yo tengo muchos pacientes, incluso muchos pacientes severos que siguen asistiendo a su consulta porque es una urgencia y porque es necesario que estemos, pero hay muchos otros que no pueden seguir viniendo y que están necesitando también un soporte, y yo creo que hay algunas claves que son importantes tener en cuenta. Uno es hacer todo un trabajo ligado a esto de la relajación, la meditación, darnos un espacio para bajar, ¿no?, los niveles de ansiedad, que esto es algo que uno puede hacerlo desde casa, desde metiéndose en YouTube y buscando una sesión de meditación, o haciendo una clase de relajación o de yoga o lo que fuera, o simplemente cerrando los ojos y teniendo algo menos en algún momento del día pensamientos positivos. Pensamientos positivos que tengan que ver también con pensamientos positivos que yo pueda autogenerar, que pueda pensar, bueno, ¿cómo me veo hoy? ¿Qué cosas positivas puedo rescatar del día de hoy? ¿Qué cosas positivas puedo rescatar del otro? ¿Sí? De la persona que está al lado mío, si lo está, en el grupo familiar. ¿Qué puedo hacer para que el otro esté mejor, aún no teniéndolo cerca? Entonces creo que cuando puedo lograr dar un espacio a esa, ¿no?, a esa, como digo, a esos pensamientos que entran un poco, ¿no?, en lucha con toda esta sensación de agotamiento, de abatimiento, creo que empieza a haber como un mecanismo más resiliente, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Todo lo que hoy de alguna manera trabaja mindfulness, creo que sirve mucho en estas situaciones, muchísimo. Los pilares fundamentales hoy del mantenimiento de la salud, sobre todo de los aspectos neurocognitivos, ¿no?, pero de la salud mental, ¿sí?, tienen que ver con esto, con mantenerse con una actividad, ¿no?, física, con movimientos. O sea, el sedentarismo generalmente se asocia a conductas más de depresión, más depresivas. Si me quedo mucho tiempo en la cama, si me veo que estoy aumentando la cantidad de horas de sueño, empezar a tratar de generarme rutinas que sean un poco más activas, aún estando en casa. Hacer actividades que puedan ser compatibles con el espacio en el que estoy, moverme, pensar en hacer alimentos que sean saludables y nutritivos también, en la medida de lo posible, ¿no?, en la medida de lo posible para cada familia. ¿Sí? Un poco eso también entra con el tema de cómo la pandemia se vive, ¿no?, desde distintos marcos y cómo impacta lo socioeconómico, ¿no?, en las distintas sociedades y en la nuestra, ¿no?, también, la gran disparidad que hay, ¿no?